Hola, bienvenidos a esta sesión del curso de bioética organizado por el Hospital de La Serena. Me toca desarrollar en dos sesiones dos aspectos importantes de la pandemia del coronavirus, dos aspectos éticos que afectan, podemos decir, a la reflexión ética sobre qué es lo que nos está pasando con esta pandemia. Y estos dos aspectos son, por un lado, la autonomía frente al bien común, todos los problemas que han surgido entre cómo defender la autonomía de las personas y al mismo tiempo cómo por un bien común público tenemos que prescindir de algunos de nuestros derechos fundamentales, la libertad de movimiento, nos pueden imponer restricciones en los viajes, restricciones en cómo salir de casa, toque de queda, uso de mascarillas, limpieza de manos, es decir, cosas que por un bien común, por el bien de todos, cada uno tenemos que realizar y que ya no dependen exclusivamente de nuestra autonomía. Entonces va a ser como ver hasta dónde llega la autonomía personal y hasta dónde llega esa posibilidad de limitar la autonomía en aras de un bien común. El segundo aspecto es qué ocurre cuando se satura o puede llegar a saturarse un sistema de salud. ¿Qué es lo que el sistema de salud debe proporcionar a los ciudadanos en una situación de pandemia como la que vivimos? ¿Y qué ocurre cuando se llega a un cierto límite de presión sobre el sistema de salud, de falta de recursos o de posible falta de recursos, y cómo se debe enfrentar desde el punto de vista ético? Para esto vamos a comenzar en esta primera sesión con una introducción de qué es la bioética, definición de bioética, principios de la bioética, y desde esa visión vamos a hablar también de valores en bioética y de normas, valores, principios y normas. Los tres son importantes. Y después, ya con un método, con un esquema de principios, pero que incorpora también los valores, vamos a intentar abordar estos dos problemas: autonomía y bien común, por un lado, y justicia y saturación del sistema de salud. Voy a compartir con ustedes una presentación. Si puedo maximizarla para que la vean mejor. Aquí tenemos, vamos a hablar de principios, valores y normas en bioética, pero en una bioética que va desde los aspectos clínicos a los aspectos más sociales. La pandemia del coronavirus ha puesto de manifiesto los aspectos sociales que también tratamos en bioética y que nos interesa mucho analizar, porque gran parte de los problemas de la bioética clínica no solamente son el buen hacer del médico, del profesional de la salud, sino que tienen que ver con y la buena relación que puede tener con los pacientes o establecer con los pacientes, con los usuarios del sistema de salud. Muchos de los problemas son institucionales, sociales, los determinantes sociales de la salud, la ética de la institución, cómo la institución puede
favorecer o no un trato humano, por ejemplo, con los pacientes, con los usuarios, de forma que nos ayuda esa mirada más amplia de la bioética a ver los problemas que surgen entre los profesionales de la salud, los usuarios del sistema de salud y las propias instituciones de salud, políticas de salud, sistemas de salud. Y si algo ha sido importante en esta situación de pandemia, han sido los desafíos que se le han planteado al sistema de salud en general y, por tanto, también a las políticas de salud que había que efectuar para enfrentar esta pandemia. Comienzo con unos dibujos que muestran un poco de dónde surge la bioética. Surge de la ética médica, surge de la ética hipocrática, que se fundan dos principios: no hacer maleficencia y hacer la mayor beneficencia posible, que no cuenta en gran parte con lo que es la autonomía y que no cuenta tampoco con lo que es la justicia. ¿Por qué? Porque, podemos decir, tenía muy en cuenta el médico hipocrático que, como pone en la viñeta de arriba a la izquierda, si hay víctimas del terrorismo, si hay mala praxis, diríamos en medicina, no puede haber ya respeto a la dignidad de las personas, a la libertad, a la autonomía. Y se entendía que lo fundamental era que el médico no dañara. Y después, como pone en la viñeta de abajo, ese anónimo, un libro anónimo, cómo ser buena persona sin que nadie se ofenda, cómo plantear ideales de beneficencia en la atención de salud sin que nadie se ofenda, algo muy complicado. Siempre hay gente que se puede ofender por un lado o por otro. Pero, ¿cómo hacer la mayor beneficencia posible con el sistema de salud, con la política de salud que se realice, con el enfrentamiento de la pandemia, en este caso, que nos ha tocado en todos estos meses? Y la justicia como un principio, por tanto, la justicia como un principio nuevo que interviene en la relación entre los profesionales de la salud, las personas que se atienden en salud y las instituciones de salud. Hay un derecho a la salud, un derecho humano a la salud, que es un derecho humano a que se nos atienda en salud, a que se promueva nuestra salud, a que se facilite, a que se nos eduque en salud y después a que se nos atienda cuando perdemos la salud o cuando estamos enfermos. Y después que se haga rehabilitación. Por tanto, hay unos derechos también que el sistema de salud tiene que proteger y tiene que atender. ¿Qué definición de bioética podemos dar dentro de las muchísimas que hay? Es una deliberación práctica sobre las exigencias éticas que lleva consigo el respeto y la promoción de la dignidad de la vida humana y la persona. Lo primero es que es una deliberación práctica. Eso quiere decir, según Aristóteles, que es el primero que habla también de esta forma de toma de decisiones, es una forma racional en que se ven los pros, los contras, las posibles alternativas que existen, las consecuencias de las acciones, y se justifica racionalmente, en principios éticos universales, la decisión que vamos a tomar. Es una deliberación sobre aspectos prácticos y la bioética tiene que afrontar los aspectos prácticos, no es teórica, es una ética aplicada a la práctica en la atención de salud, fundamentalmente, y en medio ambiente también. Muchas decisiones en la vida no las tomamos por deliberación. Uno no se enamora deliberando, uno no hace amigos deliberando, muchas veces tampoco escoge su carrera deliberando, es decir, la escoge porque le gusta, porque nos gusta, porque nos sentimos atraídos afectivamente o por nuestros sentimientos hacia determinadas decisiones en la vida. Pero
en lo que es el ámbito profesional, sí que necesitamos muchas veces no dejarnos guiar solamente por la intuición o solamente por eh, nuestros valores personales, podemos decir, que nos pueden ayudar a resolver las situaciones, sino que tenemos que hacer una deliberación práctica. Tenemos que ver qué exigencias éticas lleva consigo el respeto a la dignidad de la vida humana y de la persona. Porque toda la atención de salud hace referencia a una relación interpersonal entre profesionales que atienden y personas que son cuidadas. Por lo tanto, está en juego y en una situación especial, muchas veces de la vida de las personas, como los enfermos de COVID, por ejemplo, en estos meses, donde la dignidad de esas personas resulta afectada, están en una situación muy especial desde el punto de vista físico, con dificultades respiratorias, pero también desde el punto de vista psíquico, familiar, profesional, es decir, no pueden ejercer su profesión, no puede estar con ellos su familia, es decir, están aislados y muchas veces han muerto aislados también, sin poder tener a sus familiares al lado. Entonces, son momentos donde la dignidad de la vida humana y de la persona nos pone exigencias éticas especiales. Y la bioética tiene que deliberar sobre cuáles son esas exigencias, en lo individual y en lo social también. Y después también del valor de la vida en general, la vida animal, vegetal, los ecosistemas, en el ámbito biomédico, en la asistencia en salud y en el medio ambiente. Eso es lo que hemos llamado una ética medioambiental. El esquema del actuar moral, nos tenemos que fijar en bioética en valores, principios y normas. Valores es todo aquello que apreciamos, que le damos una especial importancia, y dentro de eso podemos ver que están los bienes humanos básicos y los derechos humanos fundamentales. Son dos formas de mirar sobre lo mismo, o las capacidades del actuar humano libre, como hablan Amartya Sen o Martha Nussbaum, la capacidad de ser libre, el bien humano básico de la libertad, el derecho humano a la libertad y también la capacidad de serlo, de hacerlo en la práctica. Ahora lo veremos un poco más. Los principios son grandes orientaciones de la acción moral práctica y las reglas o normas determinan la acción, facilitan la decisión, son lo concreto, lo que nos guía en concreto para algunos casos, podemos decir, o para un grupo de casos, una ley que existe sobre cómo hacer investigación con seres humanos en Chile, o el plan AUGE, o que delimita la atención de salud, o unas normas de actuación o guías clínicas del MinSal que nos dicen cómo hay que hacer las cosas. No solucionan todo, pero son la regla, la norma cercana que tenemos para poder solucionar también un caso. Los valores son valores fundamentales como la vida, la salud, el bienestar material, el trabajo, que es inserción social y que es fundamental en nuestra vida, la libertad, valores intelectuales, el conocimiento, la cultura, los valores estéticos, la armonía. Pero yo me quería, claro, estos valores fundamentales muchas veces se ven afectados cuando hay una enfermedad, cuando hay una pandemia como la que tenemos ahora. Se ve afectada la salud, se ve afectada la vida de muchas personas, se ve afectado el bienestar material y el trabajo por toda la crisis social que estamos viviendo, y se ve afectada la libertad, porque necesitamos de unas medidas coercitivas, podemos decir, de salud pública, que nos puedan ayudar entre todos a salir de esta situación. Por lo tanto, con un tema de salud, con un coronavirus,
con la expansión de un coronavirus y del COVID-19, resultan afectados muchos de los valores fundamentales de las personas. Y ahí también resulta afectado el ámbito familiar próximo, y por eso yo hablo de valores relacionales afectivos próximos, que nos ayuden a relacionarlo con la gente que tenemos cerca, con la gente que queremos, el amor, con la familia, los amigos, la amistad, la solidaridad con los que tenemos más cerca, la paz, con no pelearnos con los que tenemos al lado tampoco, pero esta serie de valores nos lleva a cambiar nuestro modo de relación con los demás, a poner en primer lugar esa capacidad de solidaridad, de sentimiento, de afecto hacia los demás, cosa que también se ha dado con esta pandemia en bastantes casos. Basta ver cómo la actitud de solidaridad de tantos profesionales de la salud que han prescindido incluso de la atención a su familia para poder cuidar y atender a los pacientes críticos en las unidades de cuidados intensivos de nuestros hospitales. Y luego hay valores relacionales sociales que nos ayudan a vivir en sociedad y que también nos ayudan a poder atender construir una sociedad justa. Esos valores empiezan con la tolerancia, A veces se intenta resolver las cosas en la sociedad con mucha intolerancia, con mucha imposición, con coacción. Entonces, lo primero es la tolerancia a los que son diferentes, a los que piensan diferente que yo, a los que tienen distintas posiciones, por ejemplo, acerca de cómo afrontar una pandemia que nadie sabía cómo afrontar. Entonces, un aspecto primario de tolerancia que lleve al diálogo, a un diálogo verdadero, donde ese diálogo ideal de comunicación de que hablaban Apple y Habermas, que es dialogar teniendo en cuenta a todos los que van a ser afectados por las decisiones y a la vez dialogar estando dispuestos a llegar a consensos donde no hagamos lo que nosotros pensábamos, sino lo que ha salido del diálogo, estar dispuestos a admitir que los demás nos pueden también enseñar y que podemos tomar decisiones junto con los otros. Algo bien importante también en esta pandemia. La empatía, ponerse en el lugar del otro. Ha habido, podemos decir, ejemplos muy claros de empatía y ha habido ejemplos también muy claros de falta de empatía. El decirle a una persona, a un médico, a una enfermera, que no vaya a vivir a su casa por parte de los vecinos porque está atendiendo a enfermos del COVID, es una falta tremenda de empatía, de no ponerse en el lugar de esa persona que se está sacrificando, podemos decir, por los demás. La empatía con los enfermos también, empatía, cómo conseguir y compasión por ellos, o sea, compadecerse, padecer junto con ellos, reconocimiento de las personas como iguales, como seres humanos con dignidad, reconocimiento que en esta pandemia se ha puesto de relieve quizás las diferencias sociales que existían y la falta de reconocimiento hacia determinados grupos, hacia los ancianos, hacia los adultos mayores institucionalizados en casas de reposo, que han vivido de modo especial la pandemia. El reconocimiento, la inclusión, aunque tengamos que tener distancia social, tenemos a la vez que conseguir intentar que vivir junto con todos, vivir junto con los que también son diferentes, con los que piensan diferente, con los que están en situaciones marginadas en la sociedad,
como pueden ser los emigrantes, como pueden ser los adultos mayores, como pueden ser los presos en la atención de salud en las cárceles, los niños del Sename, o sea, las personas o las personas de menos recursos también económicos, que están sintiendo de modo muy especial los efectos de la pandemia. Y después algunos valores relacionales, ambientales y para con las futuras generaciones, pero eso no entro ahora tan directamente. Luego están esos principios, que hay unos principios fundamentales, esos 4 que conocemos de la bioética: la no maleficencia, la justicia, la autonomía, la beneficencia. Y después también principios instrumentales que nos ayudan en la toma de decisiones, como es, por ejemplo, el principio de doble efecto, el principio de totalidad, de sacrificar una parte por el todo, el del observador imparcial, que nos lleva a no juzgar desde el calor de la batalla, podemos decir, sino juzgar un poco desde fuera, como un observador imparcial, como pueden ser, por ejemplo, los comités de ética. El principio de proporcionalidad entre lo que se hace y lo que se pretende conseguir, algo que se ha puesto muchas veces en el debate público acerca de si era proporcionado la cuarentena, extender la cuarentena, abrirla, quitarla, qué medidas poner, qué medidas tomar. O sea, esa proporcionalidad también entre lo que exigimos a las personas y lo que se pretende, el bien que se pretende conseguir con eso. Y luego las reglas o normas que determinan la acción, que facilitan la decisión. Las leyes, los códigos deontológicos, las guías ético-clínicas, la evidencia científica. Si hacemos una bioética centrada en valores, tenemos una ética de la felicidad, como aristotélica, de la felicidad que no es simple pasarlo bien, que es, según Aristóteles, la realización, hoy diríamos la autorrealización como seres humanos. Eso es lo que nos lleva a la felicidad, a través de las virtudes, según Aristóteles. Pero una ética de la felicidad, de la vida buena, de la virtud. Y también una ética de la realización personal y social. Si nos fijamos más en los valores que pueden estar en juego durante esta pandemia, diremos qué valores de tipo social necesitamos para tener una sociedad más justa, para tener una sociedad más solidaria de unos con otros, para afrontar juntos un problema común como es la pandemia. Si nos centramos en los principios, tenemos una bioética principialista, en el sentido norteamericano, como, con los principios de Beecham-Childress, tan conocidos, o en la versión principialista europea de dignidad, justicia, autonomía y vulnerabilidad, principio de vulnerabilidad, que se puede aplicar de un modo especial también en la actual pandemia. Todos somos vulnerables, pero hay unas personas, hay unos grupos que tienen una mayor vulnerabilidad, por lo tanto tenemos que tener en cuenta esa situación a la hora de tomar cualquier decisión también de políticas de salud. Si nos centramos en las normas, tenemos una deontología, una ética basada en el deber, cuáles son los deberes que tenemos que cumplir, o finalmente un positivismo jurídico que nos dice que está bien lo que el derecho dice que está bien y está mal lo que el derecho nos dice que está mal. Es decir, esto que algunos juristas lo tienen como muy en cuenta, podemos decir, no nos soluciona las cosas, porque hay muchas veces que las normas pueden chocar con los principios éticos, no se pueden justificar bien con principios éticos o directamente no están de acuerdo con los valores personales que tenemos cada uno. Es decir, por lo tanto, el positivismo jurídico, la ley nos va a indicar un mínimo, pero la ética nos va a indicar un máximo de cómo debemos actuar ante una situación de pandemia, por ejemplo. Bien,
Voy a dejarlo aquí ahora y a continuación seguimos con la segunda parte de esta exposición.